Lección 10. Derecho medieval. Javier Abarao Planas. L. Naturaleza del derecho medieval. La tesis. Germanista y su revisión crítica. La existencia, en el derecho español alto medieval, de instituciones desconocidas o combatidas por el Liber Iudicorum y de cierta similitud con la legislación de los pueblos germánicos, llevó a algunos historiadores del siglo pasado a plantear la existencia de un derecho consuetudinario godo de origen germánico que habría pervivido en estado de latencia o restringido en ámbitos rurales al margen de la romanizada legislación del Liber. Se supuso que, tras la caída de la monarquía visigoda y del derecho oficial del Liber, la población gua, refugiada en el norte peninsular, habría comenzado a aplicar abiertamente dicho derecho popular germánico, fijándolo posteriormente por escrito en Carles Pueblas y fueros municipales. En definitiva, esta teoría o tesis germaniza, que en la actualidad cuenta todavía con defensores, afirma la naturaleza esencialmente germánica del derecho alto medieval, su procedencia consuetudinaria goda y la escasa aplicación del derecho escrito visigodo durante los siglos Babili. Por tanto, también durante la Reconquista se han formulado varias objeciones a esta teoría. Fundamentalmente se basan en la improbabilidad de que una minoría de godos consiguiera mantener un derecho consuetudinario frente al resto de la población visigoda y samana que aplicaba otro derecho romano, si la pobla con H. Sepanogoa se refugió en el norte peninsular y de allí comenzó a extender su derecho y por ¿qué es lo se tiene en cuenta una minoría de godos de raza supuestamente aferrados a un derecho oral y no a la mayoría de hispanoromanos y visigodos que también huyeron al norte llevando su tradición judíaca basada en el Liber? ¿Acaso solo escaparon al poder musulmán los godos de raza que aplicaban ese derecho germánico? Refiriéndonos concretamente al periodo asturleonés, el más estudiado por los investigadores, el volumen de datos estudiado de los siglos 9 a X es tal que puede ya considerarse suficientemente representativo para el estudio de algunas instituciones, las de derecho procesal, por ejemplo. Paradójicamente es en estos siglos mudos de crisis política y teórico que el derecho consuetudinario donde constatamos una creciente aplicación del Liber y una mínima presencia de germanismos, en comparación con los siglos XII y XIII. También se ha tratado de explicar la originalidad del ordenamiento jurídico alto medieval en la influencia ejercida por el derecho de los pueblos del norte peninsular, los denominados prerromanos, sobre los refugiados hispanogodos que luego repoblarían las zonas reconquistadas a los musulmanes. García Galo sugirió esta hipótesis, aunque luego matizó que junto a este factor había que tener en cuenta también el derecho consuetudinario originado por las necesidades de la práctica, aunque esta hipótesis es enormemente sugestiva. Resulta imposible de demostración, pues no tenemos apenas noticias de las características de los derechos de los pueblos del norte peninsular en torno a los siglos y X. En todo caso, la tesis prerromanista o celtista se basa en la relativa independencia mantenida por estos pueblos frente a los romanos y los visigodos y, por ende, a la romanización jurídica representada por el Liber. Por eso extraña que, pese a la aversión de estos pueblos a los godos, no conste el rechazo de aquellos a que estos se refugiaran en sus tierras huyendo de los musulmanes. Por el contrario, la documentación parece probar que fueron integrados en la tradición romano-visigoda del Liber. Finalmente hay otra explicación que se ha dado en llamar romanista por considerar el derecho alto medieval como una prolongación de la tradición jurídica romano-búlgar que, tras la caída del Imperio Romano, continuó a partir de la monarquía visigoda y después de ella, de manera autónoma. Según esta interpretación, la legislación del Liber tuvo una aplicación generalizada en el reino visigodo y las divergencias o desfases entre el derecho oficial y el de la práctica se debieron fundamentalmente al creciente grado de feudalización de la sociedad visigoda, pero, en todo caso, no a un divorcio entre una supuesta legislación romanizante y un derecho consuetudinario germánico. Durante la Alta Edad Media, el Liber seguiría aplicándose como un derecho general o subsidiario respecto a los fueros municipales, que serían derecho especial surgido para dar respuesta a las nuevas necesidades de la práctica. Esta tesis puede incurrir en un excesivo reduccionismo parado en la prolija, completa y detallada legislación romana que proporciona al investigador actual precedentes jurídicos de prácticamente cualquier institución medieval, aunque se invoque para ello derecho romano del siglo y hace así se corre riesgo de desvirtuar el origen y desarrollo de una institución mediante la fácil técnica de remover el cementerio. Salvo que se considere el derecho local medieval como un paréntesis en la historia del derecho español, puede resultar demasiado vago o reduccionista ubicar el fuero de Sepúlveda, Saguno de Logroño dentro de la tradición jurídica romano-vulgar. Parece más razonable entender el derecho medieval como una evolución de la tradición jurídica visigoda, entendiendo como tal no la evolución peninsular del derecho romano-vulgar, sino la pervivencia y adaptación de una tradición jurídica peculiar con fisonomía propia, la tradición jurídica visigoda creada en torno al Liber Iudiciorum. Sin embargo, el Liber Iudiciorum, al no poder resolver situaciones nuevas, quedó paulatinamente desfasado, originando también la aparición de un derecho nuevo. En la medida en que este derecho nuevo nacía para completar o adaptar el antiguo derecho, cabe seguir hablando de pervivencia de la tradición jurídica visigoda. Sin embargo, otro tipo de normas arranca directamente de las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas derivadas de la reconquista y repoblación de la península ibérica. En este sentido, el derecho medieval tuvo su propia especificidad o singularidad. Los sistemas jurídicos de la España medieval. El régimen visigodo suele afirmarse por los partidarios de la tesis germanista que la caída de la monarquía visigoda supuso también la desaparición de la maquinaria administrativa que imponía un derecho romanizado, el Liber, ajeno a la realidad jurídica de una buena parte de los habitantes de áreas rurales y, con ello, el florecimiento y revitalización del derecho consuetudinario de la is germánica. 203. Sin embargo, los textos legales y documentación de la época demuestra que, durante la Edad Media, se siguió aplicando el Liber. Fuera a través de su cita directa y expresa en pleitos, donaciones, ludiciorum, ya, contratos, etc., o a través de invocaciones genéricas a las leyes godas. Esto último se explica en la escasez de ejemplares del Liber, lo que hacía difícil su consulta, estudio y aplicación por los jueces. Por eso, con el tiempo, se desarrolló un derecho que, aunque no se había tomado literalmente del Liber, encontraba respaldo en la tradición jurídica emanada del derecho visigodo. Ante la falta de manuscritos del código visigodo, se acudía a copiar formularios de época Gisi goda, contratos de todo tipo, antiguos pleitos, etc. Por otra parte, para el home
Medieval, las leyes godas seguían teniendo un prestigio insuperado originado no solo en la antigüedad de ese derecho, argumento por sí mismo definitivo, sino además porque se asociaba a la pérdida de España. Los reinos de este periodo aspiraban a recuperar la unidad territorial perdida tras la invasión musulmana, viendo con nostalgia el derecho y logros políticos de los monarcas visigodos. En definitiva, la continuidad de la tradición jurídica visigoda encaja bien con los proyectos de reconquista y recuperación de la península ibérica. Respecto a los territorios castellano-leoneses, la escasa documentación jurídica procedente del reino Astur refleja una aplicación del derecho coherente, en líneas generales, con el Liber Ludiciorum y significa hasta una vigencia generalizada del texto visigodo. Sabemos que la ausencia de ejemplares del Liber la crisis política condicionaron decisivamente la posterior evolución del derecho. Es muy significativo que muchas de las nuevas prácticas jurídicas nacieran a la sombra de la ley gótica, es decir, para completar, adaptar, matizar o reformar el Liber, como por ejemplo las costumbres recogidas en el Fuero de León de 1017. Otras prácticas sin respaldo en la ley goda buscan esa prestigiosa legitimidad invocando una falsa ubicación en el texto. Efectivamente, las menciones expresas a preceptos del Liber solo aparecen a partir de la segunda mitad del siglo X, posiblemente a raíz de la llegada de más ejemplares del Liber acompañando a la entrada de población mozárabe. Hasta ese momento las referencias a la ley son todas genéricas, unas veces citando de memoria el texto visigodo, otras inspirándose lejanamente en él, algunas siguiendo colecciones de fórmulas de época visigoda. ¿De dónde procedía ese derecho consuetudinario? Hemos de suponer que gran parte de él procedería de la tradición jurídica romano-visigoda, es decir, de costumbres romano-búlgares y germánicas, otras pueden atribuirse fácilmente a la influencia de los pueblos del norte peninsular, vascos, cántabros y. Pero, la mayoría de estos preceptos procederían de la necesaria Astures. Visjoda, el. Tación del derecho delibera una realidad social que, al contrario Quinepo, monarca se veía incapaz de canalizar. ¿Qué derecho se aplicaba en el norte peninsular de los siglos UL al XR, a derecho consuetudinario? Algunos trabajos recientes han tratado de responder a esta pregunta analizando la documentación jurídica asturleonesa, hacen referencias directas o indirectas a la ley visigoda, llegando a la conclusión de que, entre los años 718 al 910, no puede hablarse estricto sensu de vigencia procesal del Liber Ludiciorum en el reino Astur, sino de costumbres procesales inspiradas en el derecho visigodo, fenómeno originado no por la existencia de un derecho consuetudinario anterior, sino por la ausencia de ejemplares del Liber, lo que obligó a aplicar el derecho siguiendo fórmulas de época visigoda a la tradición oral basada en dicho texto legal. De los más de 270 diplomas datados entre los años 91017, exceden de 50 los que contienen referencias genéricas al Liber, mientras que 7 invocan expresamente un precepto. Esta mayor precisión en las citas pudo verse a la entrada de ejemplares del Liber en el reino asturleonés acompañando a la comprobada afluencia de población mozárabe. Y de la documentación fechada entre los años 1017 a 1065, casi una veintena de diplomas contienen menciones concretas a leyes del Liber, mientras que apenas 30 efectúan invocaciones genéricas a dicha ley. Todo ello demuestra la vigencia y extensa aplicación de las leyes del Liber Ludiciorum, pero además, y esto es lo significativo, del análisis de la documentación alto medieval de dicho periodo no se deduce la existencia de ordenamiento germánico consuetudinario alguno. En vano buscaremos en la documentación de los siglos XI, IX, si buena parte de aquellos preceptos que, ajenos e incluso opuestos al Liber, abundan en los fueros posteriores al siglo XI, en definitiva, hasta el año 1065, la documentación estudiada demuestra la vigencia y aplicación de las leyes e instituciones contempladas en el Haber Ludiorum. Contrariamente, hasta el último tercio del siglo, no existen datos suficientes que permitan afirmar la existencia de un ordenamiento jurídico consuetudinario godo que hubiera sobrevivido paralelamente y a margen de la tradición jurídica del Liber, de haber existido tal ordenamiento. Sí. Jurídico, los más de 3 siglos que van desde el año 711 al año 1065 habría que se documentara la existencia de dicho. Sido tiempo más que suficiente para que hubiera derecho popular. Con posterioridad a esas fechas, la remisión de las cartas, pueblas y fueros municipales a la legislación visigoda, considerada general o común para el reino, es otra prueba de su vigencia y aplicación. Derecho. Igualmente, sabemos que en León existía un tribunal del libro que se sentaba a las puertas de la catedral a juzgar las causas conforme a un ejemplar del Liber. La reconquista de importantes ciudades como Toledo, 1085, Seo, Doha o Sevilla, con importantes núcleos de población cristiana, mozárabes, a quienes los musulmanes habían permitido vivir conforme al Liber, supuso la revitalización de la tradición jurídica visigoda. Desde finales del siglo sí es constante la migración de mozárabes hacia el norte peninsular, llevando su cultura jurídica y ejemplares del Liber. Extensas zonas de Andalucía y Griegamur, sí conquistadas por Fernando y Alfonso X, fueron repobladas con el Liber. En la versión traducida al castellano del Fuero juzgo, precisamente porque la mayoría de los cristianos de esas tierras venían regulándose, desde generaciones, por el antiguo código visigodo. En Cataluña, la sustitución del poder político godo por el franco-musulmano supuso la desaparición del Liber. Tanto musulmanes, por motivos religiosos, como francos, por aplicación del principio de personalidad del derecho, permitieron que los hispanos continuaran rigiéndose por sus leyes, esto es, por el Liber Ludiciorum. Disponemos de más de 500 citas o invocaciones directas o genéricas de 89 leyes del Liber entre la documentación catalana de los años 832 al 1247, de los años 832 al 999 hay concretamente 117 citas. Inchuso. La principal recopilación de derecho catalán medieval de este periodo, los usages, fueron redactados para llenar o completar lagunas del Liber referentes a las relaciones feudales. El manuscrito más antiguo de los usages incorporaba una selección de leyes del Liber para facilitar su consulta evitando remisiones incómodas. En suma, como afirmaba Hinojosa, el derecho visigodo subsistió como legislación general en todo el territorio de Cataluña hasta fines del siglo X, allá de los usages, huesos consuetudinarios, que lo suplían especialmente en lo referente a las relaciones feudales. B. El régimen de fazañas.
Fazaña, es decir, hazaña, procede de facer, hacer, con el significado de buen hecho. En la Edad Media se denominaban así los acuerdos y, sobre todo, las sentencias judiciales. Cuando estas sentencias servían de precedentes que se podían invocar en casos semejantes, entonces también se llamaban fe. Roe, fazaña o fazaña de fuero. Las fazañas eran pronunciadas por el juez en uso de su fuero, facultad, o, como se decía en la época, de su fuero de albedrío. Así, los jueces resolvían o libraban por albedrío, en el sentido de arbitraje. Se ha discutido mucho sobre el origen de esta forma de creación y aplicación del derecho típica del derecho castellano, que también se extendió por tus reinos y territorios peninsulares. Se ha pensado que el derecho tan rudimentario y formalista que contienen estas fazañas no era sino el viejo derecho consuetudinario visigodo reprimido por el aparato administrativo de la monarquía visigoda. Desaparecía la monarquía visigoda, este derecho popular afloraría libremente a través de las sentencias de los jueces. Así, Eduardo de Hinojosa consideraba que las fazañas que resultan de estos albedríos reflejían con toda fidelidad el derecho consuetudinario visigodo que perdura en los primeros tiempos de la Reconquista. En parecida dirección, Rafael de Altamira opinaba que dos jueces medievales no siempre han aplicado la ley en sus sentencias, sino predominantemente o exclusivamente costumbres, y han sido creadores de nuevas normas. En definitiva, la ausencia de ejemplares de ley y rechazo expreso por parte de las capas populares convertiría a los jueces en verdaderos creadores del derecho. Para Galo Sánchez, en Castilla y otros territorios, al no existir normas, el juez halló fácil el camino para convertirse en creador de la norma jurídica. Ante la ausencia de norma aplicable, el juez castellano fue con frecuencia un verdadero legislador, pues sentencia conforme a libre albedrío. En apoyo de esta idea se trae a colación el prólogo a una recopilación de 20 fazañas conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito 431, titulada Título por cuál razón los fijodalgos de Castilla tomaron el fuero de albedrío. Allí se explica lo gravoso que resultaba a los castellanos desplazarse a León para resolver sus disputas conforme al fuero juzgo. Porque, barra diagonal fuero era muy luengo, et el camino era luengo, et habían de ir por las montañas, et cuando ya llegaban a soberbiaban las leoneses, por esta razón ordenaron dos hombres buenos entre sí, los cuales fueron estos, Muño Rasúa, Laín Calvo, estos que aviniesen los pleitos porque no oyesen de ella León, tras la independencia del condado de Castilla, hallaron que pues que no obedecían al rey de León, que no les cumplía aquel fuero. Enviaron por todos los libros que este fuero que habían en todo el condado, y quemaronlos en la anglera de Burgos, et ordenaron alcaldes en las comarcas, que brasen por albedrío este libramiento que fincase por fazaña para librar en adelante, además de los componentes fabulosos o simboicos de la narración. Lo cierto es que fue redactada después de los acontecimientos que describí con fines políticos, más de legitimación de la independencia de Castilla frente a las reivindicaciones de León, que de respeto a los hechos históricos. Que era entonces juzgar o librar por albedrío. Por supuesto que esto no significaba juzgar discrecionalmente o a libre albedrío. El juez ha de aplicar derecho de la comarca y, en ausencia de norma, actuar con justicia y equidad. Por tanto, el derecho que aparece en estas fazañas refleja la costumbre del territorio surgida de la práctica jurídica. En ocasiones esta práctica es la adaptación de la tradición jurídica de libera nuevas necesidades. En otras, es un derecho nuevo que regula situaciones no previstas por la tradición jurídica vigente. ¿Cuál es el origen del juicio de albedrío? Se ha pensado que el nombramiento de jueces en Castilla para dictar fazañas supuestamente al margen del fuero juzgo se debió a la revitalización de la asamblea judicial de tipo germánico. Los habitantes de una localidad se reunían periódicamente para resolver sus asuntos asesorados por hombres buenos o foreros, esto es, conocedores del derecho. Con independencia de que esto fuera así o no, lo cierto es que ya el Provisero Liberio Viciorum establecía la obligación de que los tribunales de justicia fueran colegiados, es decir, compuestos al menos por dos personas. Y respecto al juicio de albedrío, nuevamente, nos encontramos con una institución visigoda. Regulada en el Liberio Viciorum 2,1,15, el arbitraje judicial, ya en 2,1,27, al enumerar jerárquicamente las clases de jueces se menciona, en último lugar, a los jueces elegidos libremente por las partes, consenso partium iudices, es decir, que el I 2,1,15 autorizaba a los litigantes a nombrar a un tercero como juez para resolver solo ese litigio, aunque no fuera juez nombrado por el rey. Conviene tener en cuenta que, como precisa King, su derecho a juzgar y su autoridad para ejecutar sus juicios partía de la voluntad del rey, aun cuando no partiera de ella su nombramiento. El arbitraje de LI 2,1,15 era el medio idóneo para los litigios de pequeña cuantía suscitados en áreas rurales alejadas de la presencia de jueces reales, en donde el alto grado de analfabetismo hacía inútil la presencia de ejemplares del código. Conviene tener presente que, en el derecho visigodo y medieval, a diferencia del derecho romano, las sentencias de estos jueces tenían fuerza ejecutiva y adquirían la naturaleza de cosa juzgada, res iudicata. Tal facultad de las partes fue considerada en la Castilla medieval como una libertad fuera de Castilla, que posiblemente acabó derivando en la facultad de los consejos de elegir colectivamente y nombrar periódicamente a sus propios jueces, alcaldes. El mismo precepto del Código visigodo menciona la multa de que estos jueces populares nombrados por las partes nombren a rorios consejeros que les asesoren y oigan con ellos el pleito. Ello parece con formarlo también el citado prólogo del fuero de albedrío al situar el origen de las fazañas en la facultad de los consejos castellanos de nombrar hombres buenos entre sí, a fin de que aviniesen los pleitos y que cada resolución fincase por fazaña para librar en adelante. En definitiva, el origen del fuero de albedrío y de las fazañas estaría en el arbitraje judicial practicado desde época visigoda al amparo del I 2,1,15 en la Alta Edad Media. Librar por albedrío sería inicialmente juzgar por arbitraje, es decir, sometiéndose a la decisión de hombres buenos, libremente aceptados por las partes. C. El régimen de fueros, concepto y clasificación. El derecho municipal o local de esta etapa nace como un instrumento jurídico para favorecer la repoblación. Se trataba de facilitar el asentamiento de poblaciones en zonas fronterizas con los musulmanes, otorgándoles ventajas económicas, sociales y políticas inexistentes en las zonas más seguras del norte peninsular.
Por ello, el contenido de estas cartas pueblas o fuero municipales se concede como derecho privilegiado. Esto significa que todas las personas acogidas al fuero, es decir, que vivan y habiten en la puebla o concejo, gozarán de determinadas ventajas, podían quedar inmunes por delitos cometidos anteriormente, exentas del pago de determinados tributos o prestaciones, etc. Así, por ejemplo, en los fueros y cartas pueblas más antiguos se otorga a los habitantes, peones, villanos, minores, etc., la igualdad o equiparación jurídica con los nobles sometidos a ese fuero. Por ejemplo, mientras que en el derecho general, el del liber, la muerte de un noble era indemnizada con 500 sueldos y el resto de los hombres libres solo con 300 sueldos, algunos fueros y cartas pueblas noblecen al villano a valorar su vida en 500 sueldos. Pero si hablamos de privilegio, es de régimen jurídico especial es porque había un régimen jurídico general o común para el resto de la población. Entonces, cabría preguntarse cuál era el régimen general del que se exceptuaba o eximían los fueros y cartas pueblas. Cuando se repara en el contenido de las primeras cartas pueblas o fueros municipales, se observa su extraordinaria simplicidad y brevedad. No regulan situaciones que, con toda seguridad, se plantearían cotidianamente. No hay disposiciones para regular el reparto de los bienes hereditarios, los esponsales, la dote, el matrimonio. Nada se dice sobre otro tipo de obligaciones y contratos. Ninguna mención sobre el complejo mundo de las servidumbres, y la mayor parte de las figuras criminales están ausentes, y acaso no había ladrones, incendiarios, violadores o adúlteros en estas poblaciones. La ausencia de normativa sobre el proceso judicial hace sospechar que existía otro derecho paralelo al contenido en la Carta de Población. ¿Cuál era este derecho general o común? Los datos demuestran que ese derecho era el liber ludiciorum, fuero juzgo, o, más propiamente, el derecho, escrito consuetudinario, creado a través de la práctica del liber. Este derecho de la práctica no siempre nacía para aplicar literalmente el liber, la versión romanceada del fuero juzgo. Por el contrario, en ocasiones surgía para completar preceptos insuficientemente desarrollados en el liber. Otros preceptos evolucionarían hasta ofrecer soluciones jurídicas ligeramente distintas. Pero, en todo caso, partiendo siempre del derecho del fuero juzgo. En definitiva, junto al régimen general constituido por la tradición jurídica del liber ludiciorum, existía un derecho especial o privilegiado representado por los fueros municipales y cartas pueblas. Ya Martínez Marina mantuvo con profusión de datos que, en los reinos de León y Castellano hubo otro cuerpo legislativo general, o fuero común escrito, desde la irrupción de los árabes hasta el reinado del emperador Alonso Vil, sino el código gótico, al que se remitían en efecto de privilegio o norma particular. Paulatinamente, al fuero carta puebla de un lugar se le irá uniendo una normativa de diverso origen, fazañas o sentencias del lugar, privilegios otorgados a esa localidad por el monarca u otras autoridades, derecho consuetudinario de la comarca, etc., que en un momento dado se pide al rey que confirme o fije por escrito. Así, se originará, mejorará, un nuevo fuero municipal más extenso. Algunos de estos fueros, debido al estatuto tan ventajoso que dispensaban a sus pobladores y vecinos, fueron utilizados como modelo para otras localidades reconquistadas. Ejemplos típicos de este fenómeno de creación de familias de fueros son las surgidas del fuero de Sepúlveda, Logroño o Cuenca. 210. La monarquía, a fin de unificar el derecho dentro de su territorio, favoreció la política de concesión de un mismo texto como fuero municipal para varias localidades, creando amplias zonas regidas por una normativa semejante. Así, por ejemplo, los fueros de Alcaraz, Huete, Sorita de los Canes, Isna Toraf, Reda, etc. son copia casi literal del fuero de Cuenca. ¿Cuál era el contenido fundamental de esas cartas pueblas o fueros municipales? La opinión mayoritaria afirma que recogían el derecho consuetudinario de cada zona y que el monarca se limitaba a confirmar por escrito añadiendo diversos privilegios fiscales, penales, procesales, etc. Esta idea es correcta pero puede ser matizada todavía más. Por ejemplo, en estos fueros o cartas dueblas aparecen instituciones penales o procesales ya contempladas en el Liber Judiciorum, lo cual resulta extraño dado que, si eran normas ya vigentes procedentes del régimen general o común, ¿por qué repetirlas dentro del texto foral? Sin embargo, un examen más detenido nos hace reparar en que, al redactarlas, el monarca alterando la cuantía o el reparto de las penas económicas con el fin de una parte de las mismas a favor del consejo, es decir, para proveer de financiación las tareas repobladoras. Por tanto, parece la inclusión de estos preceptos de contenido penal, procesal, etc. en estos primeros textos forales medievales obedece a una intencionalidad fiscal. El monarca no solo concede exenciones de obligaciones personales y tributarias, sino que, además, se compromete a financiar al consejo cediéndole una parte de las penas económicas, caloñas. Respecto a su clasificación, se suelen dividir en textos breves, los más antiguos, y textos extensos, los más tardíos, en función del número de sus preceptos. Este es un criterio meramente formal sin apenas relevancia jurídica. Más útil es dividirlos en función de quien otorga el documento. Así, pueden dividirse en fueros de concesión real otorgados por los diferentes monarcas. De concesión nobiliaria, otorgados por los titulares de señoríos. De concesión eclesiástica, órdenes monásticas o cabildos, o de las órdenes militares, incluso, algunos consejos especialmente poderosos llegaron a otorgar fueros para la repoblación de su alfoz. Una clasificación con arreglo a estos criterios puede consultarse en el único catálogo de fueros y cartas pueblas del que disponemos, realizado por Ana M. Barrero y M. P. Luz Alonso, ordenado alfabéticamente con criterio topográfico y con indicación de los estudios y ediciones de cada uno de los textos.